de montañas magníficas, de roca completamente. Es un accidente de la naturaleza que nos da identidad. Su importancia nacional y universal por su flora y fauna es reconocida por sus formaciones pétreas. La Rumorosa se encuentra en proceso de ser declarada Patrimonio Cultural de Baja California. La película Mahiawi se basa en la leyenda Kumiai, la serpiente del conocimiento, una deidad reptil que vivió en el mar y otorgó el conocimiento a los antiguos. La cultura del gobierno de Baja California ha sido una labor prioritaria promover la difusión de nuestro patrimonio cultural, tan único, tan particular, como una de las herramientas para difundir nuestra cultura. Y hemos decidido incorporar las nuevas expresiones artísticas como unas fórmulas de desarrollo y de difusión. La Rumorosa es un espacio único en la península de Baja California de gran importancia y relevancia por ser un espacio de cosmovisión y subsistencia de los primeros pobladores de la península, los Kumiai. Es además parte del imaginario colectivo de los bajacalifornianos, ya que conecta la capital del estado de Baja California, es decir, Mexicali, con la zona costa, Tijuana, Rosarito, Ensenada. Es un conjunto, es una protuberancia de montañas magníficas, de roca completamente. Es un accidente de la naturaleza que nos da identidad. Su importancia nacional y universal por su flora y fauna es reconocida por sus formaciones pétreas. La Rumorosa se encuentra en proceso de ser declarada Patrimonio Cultural de Baja California. La película Mahiawi se basa en la leyenda Kumiai, la serpiente del conocimiento, una deidad reptil que vivió en el mar y otorgó el conocimiento a los antiguos pobladores de la Baja California. La deidad vino del mar a través de esta serpiente llena de sabiduría. En este punto hemos grabado en Campo, Alaska, en el corazón de La Rumorosa, este concierto con música electrónica. Combinamos lo ancestral con lo contemporáneo, la tradición con la modernidad, una de las grandes constantes de la cultura mexicana. Para el desarrollo de la película se contó con grandes creadores bajacalifornianos. En música, el maestro Pepe Moj, la instalación audiovisual de Pepe Moj, Ernesto Aello y Carlos Leiva, realizado por Tesoro Audiovisual. El guión es del maestro Ejibal y Ángel Estrada, a quienes reconocemos todos su contribución. No quiero dejar de pasar la oportunidad para agradecer a los amigos colombianos, a las instituciones colombianas que se han convertido en verdaderos aliados de la difusión de la cultura de Baja California en ese querido y amigo país. Me refiero, por supuesto, a la Cinemateca Municipal de Medellín y a la Universidad de Antioquia, con quienes ya hemos emprendido en otros momentos distintos programas y proyectos. Muchísimas gracias y queremos seguir colaborando y contribuyendo a esta hermandad. Este es un principio de difundir nuestro patrimonio. Seguramente en el presente año vendrán nuevas experiencias igualmente enriquecedoras. Muchísimas gracias por hospedar hoy a Mahiawi. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, para todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros, para la Cinemateca Municipal de Medellín. Es un gusto tener este espacio, tener este primer encuentro donde vamos a tener una conversación con tres invitados muy especiales que en un momento nos va a presentar Juliana Ochoa, quien es la coordinadora de artes visuales de la Universidad de Antioquia. Esta primera actividad es el principio de una alianza que esperamos sea por mucho tiempo, una alianza donde vamos a establecer una colaboración precisamente para difundir el patrimonio cultural, no solo de Medellín en el mundo, sino también que empecemos a conocer esas otras manifestaciones culturales que hay en diferentes regiones y en este caso específico en Baja California. Hoy entonces vamos a tener una conversación con tres invitados, uno local, que es precisamente el vicerrector de investigación de la Universidad de Antioquia, también con Pepe Moj, que es el músico, el creador de la música original del documental Mahiawi, que es el que nos está
convocando a este encuentro, y Ejibal, quien fue además el guionista y jefe de producción, coordinador de producción de este documental. Es un gusto porque además esta fue una oportunidad también para continuar con esa alianza que ya tenemos naturalmente con la Universidad de Antioquia, con su centro de extensión, con su vicerrectoría de extensión, con extensión cultural, con Cine UDA, perdón, y que para nosotros es fundamental contar, o sea, con estas alianzas, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Que este sea entonces un espacio para que se encuentren con esa cultura del norte de México. A veces cuando hablamos de México solo nos quedamos con una partecita de él, y hoy vamos a tener una oportunidad como de enriquecernos mucho más con lo que es México y con lo que es sobre todo Baja California. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura de Baja California por invitarnos a ser parte de esto. Como les dije hace un rato, es una expectativa porque a partir del sábado 13 de marzo vamos a tener ese estreno exclusivo a través del portal de la Universidad de Antioquia. Vamos a tener ese estreno para Colombia del documental. Ustedes lo van a poder visualizar, y hoy tendremos este primer encuentro que ya será un abrebocas para que se preparen con lo que viene. Le damos entonces paso a Juliana Ochoa, quien nos va a presentar a los invitados, y luego de Juliana vamos a ver el tráiler del documental para que ya vamos como entrando ahí en sintonía. Juliana. Hola. Acá nuevamente para trabajar juntos con la sumatoria de este aliado que es la Secretaría de Cultura de Baja California y el Gobierno de Baja California. Qué bueno también encontrarnos de nuevo con la gente de la universidad y la Cinemateca, que están acostumbrados pues a estar en estos eventos en conjunto. Les voy a contar que hoy nos acompañan Pepe Mogt. Pepe Mogt es uno de los pioneros de la música electrónica en México, tiene más de 30 años de carrera como músico y como artista visual. También es miembro fundador del colectivo Nortec, con el que tuvo 2 nominaciones a los premios Grammy Internacional y 3 nominaciones a los Grammy Latino. Ha tocado en los 5 continentes en festivales tan importantes como Coachella, como Glastonbury, como Sonar, Ultra, Vive Latino y por supuesto Rock al Parque aquí en Colombia, entre muchos otros. Es el creador de la música original de este documental My Howie. También está con nosotros Enrique Jiménez Ejibal. Es productor y un apasionado de la música. Su trabajo con los artistas más importantes de Tijuana le ha permitido ser testigo del desarrollo artístico a lo largo de la frontera en Baja California. También ha sido un importante promotor de la música electrónica en México y fundó los sellos Static Discos y Nimbo Static. También ha sido DJ y ha participado en festivales en México y en el extranjero. Y como Mae les contaba, es también coordinador de producción y realizador del guión de My Howie. Pero como este es un diálogo de saberes, también está con nosotros Sergio Cristancho. Él es el vicerrector de investigación de la Universidad de Antioquia. Él es psicólogo y doctor en psicología cultural y ambiental. Ha desarrollado su trabajo en torno a temas como la transmisión intergeneracional del conocimiento y la salud mental comunitaria en el contexto de pueblos indígenas, de población inmigrante en áreas rurales en Colombia y en Guatemala. Además, también es músico aficionado y proviene de una familia con importante tradición musical en Colombia. Bienvenidos a esta conversación, un gusto tenerlos aquí. Un gusto, muchas gracias Juliana. De nuevo, muchas gracias al Gobierno de Baja California, a la Secretaría de Baja California. Esperamos que este sea el primero de muchos encuentros, la primera de muchas conversaciones, de muchos intercambios, colaboraciones. Y bueno, disfruten esta charla, quedará también aquí disponible para que la puedan ver antes del estreno del documental, que ya les volveremos a decir en un rato cuándo será y cómo será la dinámica. Disfruten, vamos a ver el tráiler y recibimos a nuestros invitados.
Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico con el audio. Vamos a revisar y compartimos en un rato de nuevo el tráiler para que lo puedan ver. Por ahora, entonces, vamos con nuestros invitados. Muchas gracias, Juliana, de nuevo por ser parte de estas alianzas. No, ustedes, con todo el cariño y todo el gusto del mundo. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos por allá. Aquí Pepe. Hola, Pepe. Hola, Eddie. Hola, Sergio. ¿Cómo Hola, está? Juli. Bien, me gusta verlo. Gracias por invitarnos. Bueno, pues para nosotros es un honor, un orgullo poder estrechar estos lazos de diálogo, de cooperación, de mutuo entendimiento entre México y Colombia. Por supuesto, la Universidad de Antioquia como universidad pública que tiene un ámbito bastante amplio en este tema cultural, pues se siente muy honrada de contar con su presencia el día de hoy para conocer un poco más de ese gran documental que hicieron, My Hawi, que ciertamente está pues creando un paradigma muy importante en términos de la creación audiovisual y que por supuesto nos conecta también mucho por el tema que compartimos los dos países, que es el de los pueblos ancestrales, los pueblos indígenas. Así que estamos muy entusiasmados y con todo el deseo de generar este espacio de diálogo y por supuesto también hacer de nuestro público un participante más para poder interactuar con ellos. Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, no sé cómo pudiéramos proceder, porque pues, entiendo que ahorita estamos pendientes de que se pueda presentar un tráiler, pero pudiéramos ir ambientando, si les parece, a los asistentes y a nosotros mismos con lo que es la leyenda de My Hawi, como para que cuando tengamos la oportunidad de ver el video y el breve video, pues las personas tengan una idea de por qué el título y ya obviamente podamos entrar en diálogo a mayor profundidad, ¿les parece? Claro. Adelante. Pues, bueno, sí, nosotros ahí con mucho respeto nos invitó la Secretaría de Baja California a contribuir de cierta forma a ilustrar este tema que mencionas de la leyenda de My Hawi en Baja California y era uno de los pues de las capas que se tenían que tocar en la realización de este documento visual. También teníamos que hablar un poquito sobre la zona geográfica que mencionó ahí Pedro Ochoa en su presentación al inicio, el secretario de Cultura de Baja California. Y también por otro lado queríamos tener un elemento de performance visual, ahí con un ejercicio visual que fuera parte de todo esto. Entonces ese fue el reto de este documento visual, de conjuntar esas capas, esos temas, y que se pudiera integrar en un solo documento. Y pues creo que digo, no sé qué tan exitosos hayamos sido, ¿no?, al respecto, pero sin embargo el resultado, que es este documento visual, pues nos ha satisfecho, ¿no?, en todos los sentidos, desde la forma como Pepe trabajó la música, la recolección visual que hizo el equipo visual con el que trabajamos, que es Tesoro Audiovisual, y por otro lado, pues ese tema que mencionas, ¿no?, de la leyenda del pueblo originario, que está ahí presente, no es muy explícita, así tal cual, ¿no? Pero están ahí ciertos elementos que hilan todo esto que pues estamos platicando, ¿no?, y tratando de comunicar con la música y visualmente. Maravilloso. Bueno, entonces si les parece doy una lectura a lo que encontramos. Esto lo encontramos publicado en la página del gobierno mexicano, particularmente en todo lo que tiene que ver con el manejo de agua. De manera muy interesante encontramos que estaba referenciada esta historia de My Hawi, considerada la serpiente de la sabiduría. Básicamente es un personaje muy importante en la mitología de varios pueblos indígenas, y vamos a darle lectura pues a lo que aparece allí referenciado en la página.
Leyenda de Maihawi, una leyenda de los Tipai-Pai, antiguos habitantes del suroeste de Estados Unidos y del noroeste de México, también conocidos como Kumiai o diegueños. Habla de que hace miles de años en el mar circundante a la península de Baja California vivía la serpiente Maihawi. No solo era dueña de las aguas, también detentaba el conocimiento del mundo y su espíritu albergaba danza, canto, música, medicina, cacería, todo lo necesario para la supervivencia de los Tipai-Pai. Cada cierto tiempo, Maihawi se acercaba a la costa para alimentarse y era esperada por los Kumiai para que les compartiera su sabiduría. La alimentaban y le daban de beber, y deseaban a cambio el canto y la danza. Maihawi comió en demasía, engordó y duplicó su ya de por sí enorme tamaño y exigió más comida a los Kumiai, quienes, temerosos de perecer bajo sus fauces, le llevaron todos los platillos disponibles. La serpiente se hinchó y murió empachada. Los indígenas realizaron una fogata a su alrededor y la quemaron junto a unas ramas de salvia. Mientras el fuego la consumía, sus cenizas se esparcieron entre la comunidad de los Kumiai y estos adquirieron todos sus conocimientos. Desde entonces, Maihawi es conocida como la gran serpiente del agua y adorada como un dios. Muy bien, yo creo que ese relato nos ambienta de esa bonita leyenda, esa historia que es muy propia de todos nuestros pueblos ancestrales, de los cuales quisiera mencionar que nos sentimos profundamente orgullosos. Nuestra universidad es una universidad que tiene una dinámica alrededor del rescate de esos valores ancestrales, de las lenguas ancestrales muy importante. Tenemos estudiantes que pertenecen a pueblos ancestrales, impartimos algunas lecciones también de estas lenguas para que todos podamos pues aprender y sentirnos cada vez más orgullosos de ese ancestro que a veces ciertos fenómenos contemporáneos nos han llevado a olvidar. Entonces, quisiera proponer, si les parece, que Pepe nos comente de dónde surge la idea de vincular una leyenda como la de Maihawi a todo un trabajo como el que él hace en creación artística y particularmente con la música electrónica. No sé si nos pudieras comentar un poco del concepto, Pepe, compartirnos, creo que sería muy interesante dialogar al respecto y por supuesto Ernesto también nos podrá complementar en eso. Claro que sí. Bueno, originalmente Ejival me invitó a este proyecto por parte de la Secretaría de Cultura del Estado y me platicó, bueno, de que se tenía la idea de grabar un concierto en este espacio que se llama Campo Alaska, que ya lo mencionó Pedro Ochoa hace rato, que es ahí casi en el centro de la Rumorosa, que son unas especies de montañas rocosas con una vegetación muy única y la fauna también, y que fuera con la temática del mito de la serpiente. En el mismo Campo Alaska también está, Campo Alaska fue anteriormente un cuartel, luego un manicomio, y ahora actualmente es un museo y tienen ahí una exposición, Kumiai, y bueno, Ejival me platicaba de hacer algo, digamos, ad hoc al espacio, etcétera, como un conciertito ahí, y fui al lugar primero que nada porque pues para ver cómo íbamos a instalar como el escenario, y porque se tenía pensado hacer un escenario y cómo íbamos a resolver lo técnico. Me di la vuelta ahí con el equipo con el que he trabajado antes también con Norte, que los voy a mencionar, es Carlos Leiva y Ernesto Elo. Fuimos al espacio, tomamos algunas fotos, nos quedamos ahí viendo porque la idea primero era como intervenir, hacer este evento en el mismo edificio de Campo Alaska, que es muy bonito también. Sin embargo, ya estando ahí y ya tener, Ejival también me pasó un texto, esta información de Lina del mito de la serpiente del conocimiento, y me empapé, digamos, de la historia. Al principio sí tuve un poquito no sabía cómo comenzar el proyecto, ¿no? Pensaba que a lo mejor tenía que conectarme con algunas de las comunidades para hacer algunas grabaciones, y no tenía una idea como de cómo
iniciar, digamos, esas primeras acercamientos por parte en lo que a la música corresponde. Pero ya estando en el lugar, me pareció increíble el espacio, ¿no? Las rocas, y aparte, bueno, en otra parte de la misma historia de la serpiente, cuando engorda, que explota, cuando la queman, su cabeza sale rodando y su cabeza adquiere una forma de serpiente. Casualmente ahí en el espacio sí había una cabeza así con forma de serpiente. O sea, no, perdón, una piedra con así, de la forma de la cabeza de la serpiente, ¿no? Y eso como que pensé en ese momento, dije, bueno, en vez de instalar un escenario para un concierto, mejor instalemos una especie de monolitos que rompen con esa, yo le puedo llamar quizás una perfección, ¿no? De esa naturaleza, ¿no? Y también un poco igual así, ¿no? Como inspirado un poco también en la película de Stanley Kubrick, Odisea 2001, ¿no? De repente cuando sale ese monolito en esa zona. Pero acá era como, pues, pones esos monolitos así limpios que se convierten en pantallas y que nos van contando de manera abstracta el mito de la serpiente. Rompen ahí porque son así tan cuadrados que rompen ahí la parte de la naturaleza, pero embonan muy bien a la hora de que los gráficos comienzan a emerger de esas pantallas. Y ya estando ahí, no tenía nada de producción, tenía algunas cosas que eventualmente a veces estoy trabajando. Sin embargo, ahí se me vinieron todas las ideas a la mente de cómo hacer el trabajo de la música de inicio, de principio a fin, ¿no? Entonces, ese viaje para mí fue muy emocionante y aparte como que me emocionó más el proyecto. O sea, yo creo que tenía que haber estado en ese lugar, haber ido, y creo que todo se fue dando, ¿no? Porque este equipo como que, por un lado, Ejival me iba pasando información y por otro lado, yo iba adquiriendo esa información y también visitando estos espacios y empapándome de todo esto, que cuando llegué al estudio, pues inmediatamente empezaron a surgir las piezas, y las mismas piezas, pues también las íbamos coordinando para generar los visuales casi a la par, ¿no? O sea, de hecho, incluso los visuales iban armando a veces con los demos, incluso en la película salen, ni siquiera salen algunas piezas, algunas versiones que ni siquiera están en el disco final. Entonces, para mí fue algo muy emocionante. Pues yo ahí digo, puedo agregar algo. Justo algo, lo que dice Pepe es bien importante porque pues estábamos ligeramente familiarizados con la historia, o sea, esa es una realidad, ¿no? La gente en Baja California no está muy conectada con estos temas y esa es una de las razones por las cuales la Secretaría pues decidió abordarlo. Y en el momento que nosotros íbamos conociendo pues más de la historia, como dice Pepe, que empezamos a profundizar, como obra así, como obra de magia, las cosas se fueron dando increíblemente. O sea, hubo muchas coincidencias que tenían que ver con la historia misma, ¿no? Con la historia de esta leyenda, pues porque pues la misma Rumorosa en muchos de sus trayectos, ¿no? Hacia de esta carretera, tiene aspecto de serpiente, y justo pensamos que lo que queríamos narrar era este viaje de la serpiente del mar, ¿no? De las costas de Baja California, hacia ese espacio donde iba a haber una fiesta, ¿no? Donde iba a haber una celebración visual. Y justo parte de la leyenda, pues este pueblo originario le pide a la serpiente que les enseñe cómo hacer la fiesta de las imágenes, ¿no? Entonces fue increíble cómo todo fue coincidiendo así, casi mágicamente, y cómo de alguna manera la historia misma, ¿no? De esta leyenda nos fue llevando poco a poco al desarrollo visual, narrativo, musical, ¿no? En el caso de Pepe, ¿no? Y ya Pepe conectando todos los elementos y pues que esto se manifiesta en el resultado visual, pues, ¿no? Final. Entonces sí fue como muy afortunado que casi pareciera ser que la misma serpiente, la misma historia, ¿no?
desde pues otro espacio, ¿no? Y nos estaba guiando, ¿no? O sea, puede parecer así como muy extraño, ¿no? Decirlo, pero creo que fue algo que compartimos todos los que trabajamos este proyecto, ¿no? O sea, se dio de una manera natural y muy fácil, o sea, en todos los aspectos de realización, de producción, este resultado final. Muy bien, gracias Ernesto y Pepe. Pues esto es un conversatorio, y como conversatorio, aquí la idea es que todos vayamos comentando en la medida en que vayan surgiendo ideas. Y yo sí quería decirles que disfruté mucho realmente de ver el documental. Lo he visto ya varias veces y cada vez le encuentro nuevos elementos y creo que me conecto también mucho con ese documental, tal vez por lo que tengo experiencia pues de trabajo con pueblos indígenas, sobre todo en la región del Amazonas y en Guatemala, pero particularmente en lo que se refiere a los pueblos indígenas del Amazonas. También hay varios pueblos que tienen particularmente, no es el caso pues para Baja California, pero en el Amazonas es la boa la que se considera un ser ancestral. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el pueblo Letuama, que está ubicado en el resguardo Yaigojea-Apaporis, entre los ríos Mirití y Apaporis, en nuestro Amazonas colombiano, que es un lugar muy hermoso. Los invitamos a que vengan a conocerlo, ojalá pronto. Y allá ellos son descendientes, se llaman la gente de la boa, se llaman los Huejeñememañá, que quiere decir gente de boa. Y en su cosmología, obviamente, la boa también tiene una historia interesante, parecida, porque ella se transforma en río y justamente al transformarse en río es cuando le da vida a todos los principales sedes fluviales de toda la región amazónica y también transfiere en esas transmutaciones, pareciera ser algo común de los pueblos indígenas, la concepción de que a través de la transmutación, al perecer ese ser de sabiduría, logra convergirle esa sabiduría y ese conocimiento a todo su pueblo. Entonces creo que ahí en la leyenda pues, de Maihawi se ve muy claramente eso, pero sobre todo me llamó la atención como en el documental también se hacen muchas analogías a la misma forma de la serpiente, particularmente, por ejemplo, con las carreteras que veíamos ahorita, que estaban todo el tiempo presentes, además muy en movimiento, se veían las curvas de la carretera y lo sentía yo como, ahorita Pepe nos dirá si esa fue la intencionalidad o no, pero sí lo sentíamos como una especie de analogía a la forma de la serpiente y también al dinamismo de la serpiente con los camiones que iban circulando por esas vías. También muy interesante y otro elemento que me pareció muy alegórico a toda esta historia de Maihawi como serpiente mítica ancestral, también tiene que ver con la importancia de la música en los rituales y en los bailes tradicionales indígenas y cómo a partir de los sonidos de los tambores, los sonidos repetitivos que a veces generan como una especie de sensación de trance, también se pueden lograr sanaciones colectivas, más allá pues obviamente de las individuales que también muchas veces están acompañadas de una palabra compartida con el otro a través de un canto. El tema del relacionamiento con el territorio me parece también que se ve allí muy presente, que sabemos que en los pueblos indígenas y ancestrales el territorio es algo muy importante y no se puede deslindar el territorio de los seres que lo habitan. Y cuando hablamos de seres no solamente nos referimos al ser humano, también se consideran seres las plantas, se consideran seres los animales, incluso los mismos objetos naturales. Por eso la misma manera en la que se presentan las rocas, siempre en movimiento, todas las imágenes en movimiento dan cuenta de una noción también de que allí hay seres presentes, inertes o vivos o todos en permanente dinamismo, que dan cuenta de cómo a pesar de que la serpiente pudo haber muerto por empachamiento, logró realmente permear hasta la contemporaneidad y hasta el presente a través de esas formas que ahorita estaba mencionando también Ernesto. Cómo logra hoy en día todavía tener incidencia en la generación de una pieza tan bien lograda como lo fue este documental Maihawi. No sé si quisieran entrar ustedes un poco más me surge a mí la inquietud y yo aquí no estoy fungiendo como moderador ni mucho menos, sino que me apasiona el tema y me interesa y quisiera saber
si ustedes nos pueden compartir un poco ese manejo de los elementos ya más específicos, más allá del concepto, en esos elementos puntuales, cuáles eran las ideas que habían detrás, si este tipo de interpretaciones como las que estamos haciendo los que hemos trabajado con pueblos indígenas y nos apasiona también la música, están en la línea de lo que ustedes originalmente pensaron, o cómo les parece ese tipo de interpretaciones que van surgiendo a partir del concepto original que ustedes tenían. La parte, ahora sí que lo que, o sea, para mí es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Que nos juntamos, fue un trabajo colectivo muy interesante porque todos tenemos como diferentes, digamos, nos dedicamos a diferentes cosas, ¿no? En el caso de Jibal, que ha estado en la música electrónica por muchísimos años, y no nomás la música electrónica, en otros tipos de música, tiene su sello de música electrónica, también, bueno, también tiene la editorial, ¿no, Jibal? Y bueno, ha estado, y hemos colaborado, ¿no? Yo también mis primeros trabajos con otro proyecto, Latin Sizer, también lo he tenido con él, que incluso por ahí hay algunos samples escondidos ahí de voces de los Quiliguas, bueno, algunas voces por ahí. Y bueno, en esto aquí, cuando nos juntamos, Ejibal también, él me presenta con el colectivo Tesoro, y Ejibal se encarga del guión, él hace como este enlace de esas analogías de la carretera, porque La Rumorosa, aunque vemos esas curvas que se ven en el video, realmente es una área que tiene demasiadas curvas, o sea, es de pura curva, y de hecho ha sido peligrosa por años, o sea, de hecho creo que hoy ya porque han modernizado esa carretera, pero antes era la carretera del terror, ¿no? Ahí hay almas incalculables, o sea, de gente que ha perdido la vida en esa carretera por esas curvas tan cerradas, incluso hoy en día siguen siendo muy cerradas, los vientos son muy fuertes, tiene una aura muy peculiar ese lugar, así como puede ser peligroso, así como igual en la historia, ¿no? Que mandan a este emisario a buscar a la serpiente y comentan entre ellos, ¿no? En el mismo mito que es muy peligroso, ¿no? El trayecto, porque puede ser devorado, ¿no? Puede ser atacado por depredadores. También, pues, todo ese peligro, ¿no? De llegar desde esa zona hasta el mar. Entonces, creo que yo lo veo que creo que lo que hizo ahorita Ejibal nos comente más sobre ello. Yo lo vi así porque lo fui viendo, ¿no? En el proceso me iban enviando ese material. Yo también me fui conectando también con lo que ellos, o sea, ellos me daban un input a mí, yo me inspiraba de ese input para generar música, yo les enviaba música y ellos también hacían otras cosas, ¿no? Y también con el equipo que yo tenía acá a un lado, Ernesto Aelo y Carlos Leiva, también estábamos todos así como pasándonos esa información. Yo siento que lo que se logró hacer quizás es como una versión 2020, ¿no? Del mito, digamos, como nuestra interpretación, digamos, de ese mito, recurriendo a los elementos y a las distorsiones actuales de la modernidad en estos territorios. No sé, a ver, Ejibal. Sí, estoy de acuerdo con Pepe y también con tu observación, Sergio, porque justo, o sea, si algo quedó claro, ¿no? En este proceso de trabajo, porque para nosotros fue como un proceso de trabajo de varias semanas, que sí, que justo estábamos casi de una manera sin profundizar mucho, recreando esa historia, ¿no? O sea, es lo que te comentaba hace ratito, ¿no? De una manera, esa leyenda, ¿no? Ancestral se postró ante nosotros, ¿no? De una manera así, casi casual, y se pudo reproducir de una manera muy natural en el trabajo que estábamos tratando de realizar. O sea, eso es la parte, yo creo que a todos los que estuvimos involucrados en el trabajo, finalmente nos dimos cuenta, ¿no? Porque incluso, o sea, estábamos tan comprometedos en el trabajo que ya veíamos la cabeza de la serpiente en cualquier piedra, ¿no? De ahí de la zona, ¿no? O sea, tanto nos llegó ¿cómo se llama?
la historia en sí, ¿no? La leyenda, que no podíamos evitar ver eso representado de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, yo nunca me había dado cuenta de eso que mencionamos, de la carretera, ¿no? Que sí tenía forma de serpiente, y me di cuenta ya que vi las tomas desde el drone, ¿no? O sea, desde arriba, ¿no? Que están muy presentes en el documento visual. Y luego ya me puse a pensar, pues sí es cierto, cada vez que voy de Tijuana a Mexicali y bajamos, ¿no? Esa carretera que, como menciona Pepe, muy peligrosa, termina uno mareadísimo cuando llega al fondo, ¿no? O sea, termina uno así totalmente como si hubieras pasado ahí por un proceso ahí muy extraño, ¿no? De viaje, que cuando llegas ya al Valle de Mexicali, que es donde concluye la carretera de La Rumorosa, pues eres otra persona, ya cambiaste, llegaste a geografía. O sea, sí, todos esos elementos, ¿no? De leyenda, ¿no? Claro, ¿no? O sea, nosotros no vivimos en la modernidad, nosotros tenemos otras, pues, prácticas, ¿no? De consumo sociales, pero sin embargo, el territorio en sí, la zona en sí, lo sigue empujando, ¿no? Hacia uno, ¿no? A lo mejor no está uno tan despierto como para verlo, ¿no? En ese contexto, como lo vieron los pueblos originarios, pero sí hay algo que se te queda ahí, que te pega y que está presente ahí y que finalmente sentimos sí se puede ver en ese documento visual, pues, ¿no? O sea, sí está ahí, pues, ¿no? Y creo que es eso, o sea, justo verlo con esos ojos y sobre todo los que somos de aquí de Baja California y que hemos recorrido esa región, ¿no? Para ir a la capital del estado, como mencionó el secretario de Cultura, Pedro Ochoa, es parte de la vida diaria de Baja California, ese ir y venir por esa carretera, ¿no? Bajar y volver a subir de regreso. Y sí es un elemento importante, pues, ¿no? Geográfico en la zona y sí repercute, también como dijo Pepe, antes de que esa carretera, pues, la mejoraran. Todos tenemos algún conocido que pereció ahí, en la carretera. O sea, algún familiar, algún amigo que en un tiempo tuvo un accidente ahí o que pereció, ¿no? O sea, yo tengo un par de personas cercanas que murieron en esa carretera. Entonces, ahí está, o sea, sí es un elemento muy importante. Y otra vez, como te digo, Sergio, o sea, no nos dimos cuenta de todo esto hasta ya que vimos el documento terminado y cuando estábamos trabajando, ¿no? O sea, fue como de una manera muy, a lo mejor inconsciente, ¿no? Bajo la mano invisible ahí de Mike Howie, ¿no? Que nos llevó a hacerlo, ¿no? Por así decirlo. Y regularmente Pepe y yo no somos personas que pensamos eso. O sea, nos jactamos de ser, pues, muy modernos, ¿no? De estar al día, ¿no? De esas cosas. Y creo que sí nos sorprendió un poco cómo nos atrapó literalmente la historia, ¿no? El proceso de llevarlo a cabo. Porque, como te digo, ¿no? O sea, al final de cuentas ya veíamos la serpiente por todos lados. A veces pasan cosas mágicas, ¿no? Cuando se trabajan estos temas. Yo, pues, una de las cosas que más me llamó la atención también cuando estaba mirando el documental fue este manejo nuevamente, es la percepción que yo tengo y ahorita ustedes nos dirán si hubo asuntos intencionados o también fueron emergentes ya en la medida en que se fueron haciendo las cosas o como resultado final surgieron, como ahorita lo estaba explicando Ejival y Pepe. Por ejemplo, el concepto de portales. O sea, yo veía muchas tomas en las cuales se veían en estas ruinas de casas que estaban allí en medio de este territorio, se podían vislumbrar otras comunidades, otros aspectos de la naturaleza circundante. Y yo lo sentía, digamos, como con la intencionalidad de representar portales de comunicación entre el mundo antiguo y el mundo presente, entre la naturaleza y la dimensión humana, también representada pues en esas construcciones, en ese contacto con aquello que se considera espiritual, sobrenatural, simbólico, mágico, que está contenido en muchas de estas nociones y ciertamente en las historias pues de todo lo que son las mitologías de los pueblos ancestrales. Así que me llamaba mucho la atención ese concepto de portal y al menos, no sé si fue hecho así, pero el video me comunicaba permanentemente ese concepto de portal a través de las diferentes imágenes que había. Otra cosa también que quería mencionar
es que me parecía que la interfaz que se generaba con los diferentes sonidos electrónicos y la mezcla también con los sonidos un poco más acústicos que por momentos entraban, mostraba también como esa sinergia entre el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? Entre lo que son los sonidos naturales, que muchas veces son recreados por los sonidos de los instrumentos acústicos, los sonidos creados, que sería la representación de esos sonidos electrónicos, y cómo se conectan también haciendo que se expanda esa onda, digamos, sonora. El tema de los sonidos repetitivos, como yo le decía, está muy vinculado, al menos en el contexto de los pueblos indígenas con los que he tenido la oportunidad de compartir, a procesos como el agradecimiento o los bailes, lo que se llaman bailes de cosecha, para agradecer la llegada de una nueva fruta y hacer las curaciones correspondientes para que esa fruta no traiga consecuencias negativas para la salud de quienes la consumen, para hacer ese pago a través del canto y a través del baile, para poder recibir esos elementos que la naturaleza brinda a manera de frutos, pero que no son más sino componentes de otros seres que están representados en niveles y digamos, en capas diferentes de la realidad, tal y como se la entiende en el mundo indígena. Representan otras personas y otras comunidades, pero en un mundo espiritual. Entonces, ¿cómo se genera a través de ese sonido repetitivo ese contacto con ese estado de conexión, con esos otros mundos paralelos que quienes tienen esa perspectiva de la espiritualidad, pues encuentran conexión a través de la música? Anteriormente, pues era tocando un tambor, una flauta o cantando que se generaba ese beat y como esa secuencia rítmica, pero ahorita pues, y lo veíamos como Pepe magistralmente operando una consola y con la producción de Ejibal, con todo este aparataje visual, auditivo, sonoro, etcétera, se lograba también recrear eso. Las pinturas rupestres como parte de esa huella que va dejando el hombre en la naturaleza, el tema del desierto, que también ahorita creo que amerita un comentario especial, cómo ese desierto prácticamente no pierde continuidad al ingresar como fondo oceánico, que vi ahí en dos momentos, al principio del documental y también al final, como que se volvía al agua nuevamente, como que el desierto parte del agua porque es parte de la historia natural de la emergencia de la península de Baja California y vuelve a regresar a ella finalmente. No es diferente la arena que está en el desierto que la arena que está en el fondo del mar. Como les digo, son aspectos que sentí que me comunicaba pues el documental y quería ponerlos precisamente como para estimular un poco las intencionalidades detrás de algunos de esos elementos y si realmente fueron pensados con esa simbología o con otra simbología, ¿cierto? Porque una cosa es cómo se produce y otra cosa seguramente es cómo lo leemos, pero muy interesante mirar también esas convergencias. No sé si Ejibal o Pepe nos quisieran comentar al respecto. Sí, justo al estar pensando en cómo se iba a hacer la hilación de las imágenes, sí pensamos ahí con el equipo visual, ¿no? de Tesoro, de Ángel, que queremos hacer una especie de loop, ¿no? Que ese loop estuviera presente no nomás en la música, ¿no? Como tú dices, ¿no? La repetición de ciertos elementos, ¿no? De rítmicos, sonoros, ahí que Pepe maneja, sino que también visualmente. Por eso inicia en el mar, en la costa, y termina al final otra vez en el mar, ¿no? O sea, sí quisimos que fuera como un ciclo, un círculo. O sea, sí, eso sí estuvo pensado visualmente. Y también lo que mencionas, ¿no? Todos los elementos que componen esta zona geográfica, desde los más naturales, desde los que son prohibidos por la misma naturaleza, ¿no? Desde las plantas, el aire, el decaimiento, ¿no? De la erosión, ¿no? Del espacio mismo propiciado por la naturaleza, las rocas, todas estas formaciones, y también los creados por los seres humanos, ¿no? Que en este caso son como esas, pues, casas abandonadas ahí que quedaron ahí en la intemperie, y que sí, ¿no? Que están como atrapadas en ese espacio desértico, ¿no? De la Rumorosa, que pues en tiempos de calor, pues llega a temperaturas altísimas, ¿no? La temperatura, ¿no? Pues arriba de entre 40, hasta 40 grados o más, ¿no? De grados centígrados durante el tiempo de calor, pues. Entonces, todos esos elementos justo
justo quisimos como retratar que fuera de mucha textura, que se sintiera, que no nomás se viera la rumorosa, sino que también se viera a detalle, ¿no? Porque también otra vez, ¿no? En el ir y venir por esa carretera, uno va en su vehículo y pasa muy rápido. O sea, mucha gente no se detiene a ver ese espacio. A lo mejor sí hay lugares ahí donde puedes observar de manera panorámica lo que es ese espacio, pero ya de una manera más cercana sí quisimos verlo, porque justo es como un poco también el punto de vista de la serpiente. O sea, hay muchas escenas donde parece que está desde el piso, ¿no? Se observan las cosas. Entonces también sí fue pensado que ese acercamiento, ¿no? a las flores, a las plantas, a los insectos, a la naturaleza en sí, tuviera esa cercanía, porque al final de cuentas estamos hablando de ese viaje desde el punto de vista de la serpiente, ¿no? Entonces, sí, por eso de repente hay esos acercamientos, de repente hay como esos movimientos así también, como la misma carretera, ¿no? O sea, zigzagueándose, ¿no? Por la tierra, por el piso, y tener y pues es esta relación, ¿no? De este ser ancestral con el espacio geográfico del que es, ¿no? Esta relación cercana, ¿no? Como también la tenían nuestros antepasados, ¿no? Y que pues, como mencionamos, pues ahora se ha perdido, por eso también las imágenes de los vehículos, ¿no? Transitando ahí la zona, porque también es ese aspecto, ese aspecto es muy común ahí, ¿no? O sea, pasan los vehículos de manera rápida transitando el espacio, pero no se detienen a verlo, ¿no? Entonces, sí queríamos como combinar visualmente esos dos aspectos, ¿no? La cercanía y también la rapidez con la que ese espacio puede transitarse, ¿no? Y verse. Y pues obviamente la música de Pepe quedó perfectamente, o sea, eso es lo que te digo, ¿no? Que de repente hicimos las cosas inspirados, ¿no? En esta historia, y todo concatenó perfectamente. O sea, fue una serie de ocurrencias que permitieron que todo fluyera de una manera muy, muy, muy natural. Entonces, pues no sé, Pepe, si tienes algo que agregar ahí. Ya. Sí, en lo que fue la parte de la música, así como también Ejival me contaba cómo estaban trabajando ellos con el equipo de Tesoro y cómo estaban manejando el guión y cómo iban avanzando, también yo iba pensando, ¿no? Cómo recrear la música. Yo tengo por ahí, de hecho, hace 20 años un amigo me grabó por ahí unas grabaciones por ahí de un maestro, ¿no? También de Piligua, y también tenía ahí unas grabaciones Kumiai. Entonces ya las había, de hecho, habíamos utilizado, ¿sí? Incluso otro artista del sello de Ejival, Murkov, también, que era terrestre, hizo hasta por ahí una canción Maracamen, ¿no? También, que le puso algunos elementos de esas grabaciones, y yo utilicé también en una canción electrónica que le puse Nómada, que es una canción totalmente electrónica, y solamente salía o sea, la voz de este maestro, que fue uno de los últimos Quiliguas. Y en la música regional me puse también a investigar, y con algunos amigos de por acá, toda la música que ellos tienen es a base de cantos solamente, y su único instrumento es la sonaja. Entonces, este instrumento, a veces veo que le agregan tambores, pero el original es como esa sonaja que está constantemente creando un cierto ritmo que ellos, al unirse con los cantos, se genera una especie de un trance. Y al principio, como te decía, no sabía cómo hilar esos elementos con la música electrónica, no sabía si era como samplear esos cantos, etcétera. Lo que hice fue que, ya estando en el espacio, me imaginé si mezclaba los elementos de la naturaleza, en este sentido, grabaciones del viento. Esas grabaciones yo tenía porque me llevé mi grabadora, traigo una grabadora portable, con el sonido del viento y con los sintetizadores, cuando los juntas, te generan unas atmósferas muy interesantes, porque ya cuando lo generas como el microsonido, lo puedes extender, ¿no? Entonces, es así como, de hecho, la canción Mojave, que es así como el viento, es puro viento, pero tiene un pulso electrónico, ¿no? Y va gradualmente creciendo, pero la sonaja, que
que tengo el sonido de una sonaja original que se usa acá, lo que hice fue ponerla muy, muy enfrente, no tan común como la música electrónica, que pudiera tenerla bien mezcladita y bien así, sino aquí traté de simular como cuando están haciendo ese movimiento, ¿no? Que de repente la tienes de enfrente y de repente la tienes retirada, de repente está hacia un lado, hacia otro y está como, ¿no? Con ese ritmo y en otros, por ejemplo, eso es como para esa parte de esas canciones, ¿no? Hay otro tema, por ejemplo, que también lo conecté, digamos, con el mito, que es una pieza completamente electrónica, o sea, que no tiene ningún elemento autóctono, simplemente es un sintetizador. Pero en esa pieza lo que tomé fue esa parte del mito, cuando el emisario que va en busca de la serpiente y que tiene que camuflajearse de forma de espuma para que no sea devorado por los depredadores, para que pueda navegar, o sea, para que pueda ir en el río en forma de espuma y llegar a contactar a la serpiente. Entonces, ahí pensé, dije, bueno, me imaginé un tema un tema que tuviera una relación con la espuma. Entonces yo me imaginé esta espuma cuando se va moviendo, como la espuma siempre son estas burbujas, ¿no? Que van explotando en diferentes tiempos y de hecho incluso están explotando como es la naturaleza, ¿no? Así como en una forma random, digamos. Entonces lo que hice fue crear, digamos, una especie de diferentes melodías y usualmente la música electrónica casi siempre tendemos, o los aparatos que tenemos a veces casi todos tienden a hacer los patrones muy cuadrados, ¿no? Pero para esta pieza espuma lo que hice fue normalmente cuando grabo aquí siempre cuantizo la música para que quede, ¿no? Con una cierta métrica o que quede muy cuadrada. Para esta pieza hice todo lo contrario, la descuanticé para que estuviera fuera de tiempo y que te diera la sensación de que son burbujas de espuma, ¿no? Es cuando va en busca de la serpiente, cuando va a la isla, ¿no? A buscarla. Entonces, así como esos detallitos, así fue como se fue realizando el resto de las piezas. Y así es como que de una manera, al final del día terminó, no utilizamos los elementos, o sea, es decir, como que no ampliamos o grabamos los cantos. Puede estar interesante, me junté hace poco, pero esto ya va a ser como para desarrollarlo después. Pero por hoy fue para este equipo que estuvimos aquí, una interpretación con estos recursos que tenemos nosotros ahora, ¿no? Como estas máquinas, interpretar el mito de la serpiente con estas nuevas tecnologías. Por eso es lo que hablaba muy al inicio. Yo creo que en este equipo creativo en el que estamos todos, creo que fue nuestra, digamos, como decirles a la gente que está también como nosotros mismos, que estamos viviendo aquí, que vivimos en la ciudad, que muchas veces pasamos por la Rumorosa, que estamos con pantallas y máquinas, y de repente nos olvidamos ¿no? de la magia que tiene la Baja California, ¿no? Hay de todos estos paisajes increíbles que son una forma para nosotros contarles ese mito de la serpiente a esta generación. Siento que es como una interpretación, vaya, ¿no? Del mito original, que es muy bonito. Esta es como la interpretación de este equipo hacia allá, y la música fue de esa manera. Por eso la música en su mayoría es completamente electrónica, pero sí es inspirada en cada una de las piezas, en uno de los pasajes. Incluso la introducción, porque al principio pues hablan como la creación, de la aparición de los hombres, el caos, y eso en las pantallas, por ejemplo, en los monolitos que pusimos en la Rumorosa, al principio era como el Big Bang, ¿no? O sea, todas las explosiones, el sol, la luna, cómo se va creando el universo, y la música empieza como con una especie de, como para mí, como una interpretación de lo que pudiera ser el Big Bang, ¿no? Como ese caos, y va creciendo, y de repente, o sea, en esa explosión llega la calma y la expansión, ¿no? Empieza, ahora sí, y aparece los primeros humanos, ¿no? Que aparecen, bueno, para nuestros ancestros regionales, aparecen aquí en Mojave, ¿no? En el suroeste
de Estados Unidos. Maravilloso, qué interesante escuchar todo eso, porque pues quienes nos conectamos tanto con la naturaleza y también con los pueblos ancestrales, vemos allí reflejados también ese sentir de Pepe, esa pasión con la que habla sobre este tema. Claramente también denota la conexión que él tiene con su territorio y también con esos pueblos originarios que seguramente fueron fundamentales pues para la gestación de esta bonita obra. Aquí me están comentando que ya está disponible en este momento el tráiler, porque pues seguramente para los que nos están escuchando y no han tenido la oportunidad de ver todavía el tráiler, sería muy bueno ya tener ese referente visual y sonoro de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que ya lo pueden colocar. Solamente quería anunciar pues, que ese tráiler, o sea, el documental, perdón, va a ser estrenado en Colombia del 13 al 16 de marzo. Igual ahorita ya nos dan más información hacia el final, pero quería pues anunciarlo para los que estén interesados. Así que les agradezco que nos coloquen el tráiler para que todos podamos disfrutar de este resumen gráfico y sonoro de My Hawi. Nyajhani, Yuam Kanyadni Pipam, Ksham Kyui, Wanya Pusau, Wa Samash Kshaw, Paskin Hap Mau, Nasi Nyaj Pamaha Shuyau. Bueno, creo que ahí fue. Bueno, al parecer ya estamos nuevamente en la transmisión, que tuvo algunas dificultades técnicas, pero de manera muy hábil todo nuestro equipo de la Cinemateca, así como de la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Cultura de allá de Baja California, pues han estado muy dispuestos tratando de promover que podamos generar este espacio de diálogo. Pues vamos a dar la palabra a Ejival, que nos estaba haciendo una síntesis de lo que se observaba en el tráiler. Adelante, Ejival. Gracias, Sergio. Pues sí, básicamente lo que vimos en el tráiler es una síntesis de toda la película, que es estas imágenes donde Pepe va a buscar a la serpiente allá en las costas de Baja California, este recorrido visual, ¿no?, por parte de la serpiente por este territorio, por este espacio de la Rumorosa en Baja California, y la parte final, que es la del performance en sí, que es esta celebración de imágenes pues con estos monolitos al estilo 2001 de Kubrick, y pues con la música de Pepe, que pues acompaña toda la narrativa visual durante todo el documento, ¿no? Eso es básicamente lo que vimos, pues un ejemplo, ¿no?, del sentir visual, ¿no?, y musical de My Hawi, ¿no?, el documento visual. Gracias, Ejival. Pepe, ¿quisieras agregar algo?
Bueno, como yo lo que había comentado, no sé si fue cuando se perdió la transmisión, de que esa es la interpretación contemporánea, digamos, o nuestra propia interpretación como equipo de este mito. Y hace poco, de hecho, hace como un par de semanas, me invitaron aquí a una comida yumana, y llegó un maestro y con un grupito a hacer unos cantos, antes de la comida, para dar gracias, ¿no? Para la abundancia y todo esto. Entonces, yo ahí proyecté la película. La proyecté para un grupo muy pequeño, los que estábamos nada más ahí, y ellos lo vieron, y me dijeron, o sea, estaban así, les encantó, o sea, fue así como encantados, ¿no? Y ellos son Kumiai, y ahí mismo también estaba un antropólogo de Estados Unidos que vio también y le encantó, dijo, es que esto es, de ahí es como te digo, hasta él dijo, esta es una interpretación, dice, hay muchas interpretaciones del mito, ¿no? De hecho, el mito tiene hay algunas variantes, y que le encantó esta parte, ¿no? Y de ellos estaban contentos de colaborar. De hecho, uno de los que estaba haciendo los cantos, un maestro que estaba haciendo los cantos, dijo que la voz de la que estaba ahí era su novia, la que está en el documental. Digo, mi exnovia, dijo, que o sea, reconocen muy, o sea, las voces, ¿no? Y bueno, yo de verdad que creo que es un proyecto que más que nada va dirigido aquí como dice Jival, o sea, creo que nosotros que hemos estado viviendo aquí en la frontera por años, hemos estado conectados más con esta cultura, bueno, bicultural, ¿no? De Estados Unidos, aquí, la modernidad, etcétera, que luego no estamos desconocemos, digamos, y lo conocemos y a la vez no lo conocemos del todo. Y estos proyectos nos hacen como regresar a esas raíces y hacer nuestras interpretaciones con nuestras herramientas, ¿no? En este caso, pues, con lo que es la música electrónica, con lo que es lo visual, lo que es lo que es la literatura, en este caso, pues, hizo el guión, se hizo la parte de los visuales de los monolitos, se hizo la película que hizo Tesoro, y aparte, bueno, y luego que la Secretaría también está, nos hay, con ese input, ¿no? Que nos pasa, pues, estos documentos de Alinar, de historia y todo ese apoyo y que hizo posible esto. Creo que es un trabajo bien, no sé cómo le pudiera decir, que yo creo que es casi algo que muy pocas veces se da, ¿no? Cuando están todos en conjunto, ¿no? Muchas veces, a veces las instituciones no se involucran, solamente piden, o sea, piden y aquí es como que todos estuvimos unidos y eso fue lo que a mí me encantó de este proyecto. Excelente, aquí me están haciendo señitas Juliana de Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia, porque nos va a compartir algunas de las preguntas que han venido llegando y que al parecer se conectan mucho con este tema que acaban de mencionar Pepe y Ejival. Adelante, Juliana. Bueno, hola, por acá tenemos una primera pregunta que nos hacía Margarita, que está muy relacionada con lo que estaba contándonos ahorita Pepe. Y es si hubo un trabajo de campo con este pueblo ancestral de los Kumai, que nos cuentes más o menos cómo fue esa experiencia. Y les hago otra por adelantado, faltan otras dos, más o menos saludos a Pepe. Hay una de Minuí de la Cua, que es esta instalación de monolitos, ustedes también la realizaron en Utah, en los Estados Unidos. Bueno, esas son como las dos preguntas por ahora. Pues en cuanto a la primera pregunta, toda la información fue proveída por parte de la Secretaría de Cultura y el INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Justo el espacio donde fue firmado el performance de Pepe y algunas de las imágenes pertenecen a esta institución. Y es en ese espacio, el Museo Campo Alaska, donde hay una exhibición relativa, ¿no? A Maihawi, ¿no? Entonces, mucho de la inspiración de lo que nosotros conocimos está contenido ahí. Y ya por parte de la Secretaría, ellos consiguieron las voces que están dentro del documental, que son en lengua originaria de estos pueblos, ¿no? En realidad fue más investigación que pues ahora sí que un ejercicio etnográfico, ¿no?
Perfecto, y bueno, lo que nos preguntan de si esta instalación de monolitos también la hicieron en Utah. Aquí saludos a Minuit, es un amigo acá de Tijuana, no sé dónde está residiendo ahora. Le mando un saludo. No, aquí más que nada no son los monolitos de Utah, de hecho los monolitos que aparecieron después, que se hicieron mediáticos, aparecieron después de los monolitos que nosotros pusimos en La Rumorosa. Y de hecho, después del monolito que Stanley Kubrick tiene en su película La Odisea del Espacio 2001, también África Bambaataa, ¿no? En los 80s también sale un monolito, pero grafiteado, ¿no? Aparece en medio del caos, ¿no? de la ciudad. Entonces yo creo que la cuestión del monolito aquí era más como algo simbólico, es como siempre ese objeto arquitectónico o casi sintético, de repente puede, ¿no? O sea, sobresale, digamos, en un ambiente como, para aquí yo más que nada se escogió, como en este espacio de La Rumorosa, de repente ver estas torres, pues sí tiene un contraste muy fuerte, vaya. Y que esos monolitos se convirtieran en pantalla fue la cosa como para poder contar de manera abstracta la historia. Y algo que me llamó la atención, porque como no fue un evento abierto al público, sin embargo, el día que se hizo el día que se hizo esa presentación, que fue un equipo muy reducido los que fuimos, sobre todo el equipo técnico y el director, la secretaría, los de la secretaría, estuvimos todos ahí, y ese grupo me llamó la atención que mientras estaba sonando la música y todo, pues caminaban, ¿no? Alrededor de los monolitos y se movían. O sea, yo casi me imagino, digo, si esto se hubiera hecho con público, creo que terminaríamos como la película de Stanley Kubrick, ¿no? Con los, pero bueno, bailando con unas sonacas alrededor de ellos. Pero eso fue más que nada, no hay una relación con los otros monolitos, simplemente fue una manera de cómo contarlo. Otra casualidad más bien, ¿no, Pepe? O sea, dentro de las que hubo. Exacto, o sea. Sí, ahí más que nada lo que Pepe estaba tratando de hacer, o sea, es que esto empezó como, debido a la pandemia, culminó en este documento visual, pero originalmente iba a ser una intervención en vivo de Pepe en ese espacio. Entonces, es lo que les comento, ¿no? Que la situación nos fue llevando a este resultado. O sea, de una manera impresionante y muy rápida. Entonces era la manera como Pepe solucionó la intervención de su presentación en vivo en ese espacio en particular. Pepe vio que era apropiado tener un aspecto visual, que era lo que nosotros buscábamos también en ese performance, y ya más bien el reto fue cómo lo capturamos, ¿no? Que se vea, porque estando ahí en vivo es muy diferente a cómo se queda corto, la verdad, la grabación visual, ¿no? De lo que hizo Pepe ahí. Y ese era uno de los retos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que se sintiera lo que nosotros que estuvimos ahí dentro de esa intervención, que se lograra transmitir, ¿no? En el registro visual que se hizo. Pero contestándole a Minuit, que también lo saludo, pues una casualidad, porque justo después de que grabamos empezaron a aparecer los monolitos esos que causaron, ¿no? Expectativa en los medios, pero nada que ver, o sea, simplemente otra casualidad más. Bueno, ya yo creo que acá para cerrar les damos unos saludos de gente que nos está viendo a través de Facebook. El primero es de Galilea de Betsaida. Dice, saludos Pepe y felicidades. Tuvimos la suerte de conocerte cuando mi hija participó con sus compañeros de las orquestas comunitarias Río Nuevo y Centinela en la gira que diste junto a Ramón como Nortec. Un saludo entonces para Galilea y también Rivemar Guadalupe. Dice, el talento, la magia, el misterio de la naturaleza, el viaje de las serpientes. Tus palabras ya nos dan imágenes bellas. Saludos. Saludos a todos. Bueno, y con esto pues les agradecemos a todos por haberse conectado, les agradecemos a ustedes por esta conversación fantástica, conectaron súper bien, conectaron con nuestro público y bueno, la invitación nuevamente para que entre el 13 y el 16 de marzo, el 13 a las 3 de la tarde y el 16 hasta las 3 de la tarde, va a estar disponible el documental My Howie de Ángel Estrada,
Va a estar disponible en el portal universitario. Si quieren nos pueden encontrar en las redes de la Cinemateca. Esos días vamos a estar haciendo publicidad en las redes de la Secretaría de Cultura de Baja California y el UDA Cultura. Y bueno, mil gracias Egival, mil gracias Pepe, Sergio, fantásticos invitados, de verdad fue un gusto tenerlos acá y escucharlos. No, pues gracias a ustedes por invitarnos, un placer. Sí, gracias, muy agradecidos por la invitación. Pepe y Egival, Juliana, muchísimas gracias. Mucho gusto, Sergio, gracias Juliana, gracias a todo el equipo. Un gustazo. Saludos a todos. Un gusto, que estén bien. Adiós. Adiós. Chao.